Me está diciendo alguien que... Ok. Sí, porque para recuperar... Podemos recuperar esta parte, ¿verdad? Bueno, póngamelo otro poquito, por favor, porque necesito hacer esta celebración, esta mención, sí, a los amigos del COPRUN en este 57 aniversario. Así que, felicidades, fundado el 5 de mayo de 1945, sí, ¿verdad? Al 51, 75, sí, 1965 sería, ¿verdad? Estoy con aritmética. Ah, no, ¿en qué año fue fundado? El 5 de mayo para el 57, 75, en 1975. Así que felicidades al COPRUN, felicidades a Luis, felicidades a la Junta Directiva del COPRUN que hoy está cumpliendo 57 años y que la pasen de lo mejor, de lo mejor. Bueno, presento a mis invitados esta mañana para hablar de temas energéticos. Diputado del Congreso Nacional de la República, Juan Ramón Flores, bienvenido. ¿Qué tal está? Libertario Fundación, Departamento de Comayagua. Juan Carlos, gracias, un placer. Hoy un tema trascendental que de allí depende lo que es el desarrollo de Honduras y la paz social de este país, el tema energético que hoy se encuentra en el tapete de discusión en el soberano Congreso Nacional. El arquitecto Juan Carlos Rodríguez de la Coalición Patriótica. Arquitecto, bienvenido. Mucho gusto, licenciado Contreras, diputado, a todo el pueblo hondureño. Es un honor para nosotros estar nuevamente con ustedes y discutir estas situaciones que son de moda, pero son de gran trascendencia para nuestro país. Se ha generado la polémica de nuevo en relación a este tema energético. Ayer dio una conferencia de prensa de EH, quiero que la comentemos con ustedes. Antes presento, pónganse por favor los audífonos para que escuchemos a Kevin Rodríguez, que es si me ubica con el cargo Kevin, para rotularlo de forma correcta y que el I me lo pueda rotular de la mejor manera. Es el secretario ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. ¿Me ubica por favor, Kevin? Buenos días, bienvenido. Buenos días, don Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación para tenerme en su programa nuevamente. Sí, el director ejecutivo de la Cámara de Cortés, y aprovechar también para saludar al diputado, también a don Juan Carlos, por compartir este set con ustedes y hablar de este tema tan importante para nosotros como Cámara y la zona norte. Muy bien, bienvenido Kevin Rodríguez, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, conocedor de estos temas energéticos. Bueno, no escucharon, súbame el volumencito, bueno, en el próximo contacto. Bueno, les pregunto a ambos, ayer la EH ha dado una conferencia, ha dicho que no es cierto, que hay una demanda primero del Estado para ellos, y ha dicho que quieren... para el Estado. No, del Estado para ellos, porque el gerente de la ENE dijo que había una demanda de 10.000 millones hacia ellos. Y ha dicho también que quieren expropiar a la empresa. ¿Qué valoraciones tiene usted luego, por favor, el arquitecto? Sí, bueno, anoche quiero decir que presenté un decreto y Juan Carlos, tú que eres testigo y cronista parlamentario, te puedes dar cuenta que, y yo tengo que reconocer eso paladinamente, que ese decreto para el cierre de EH, para rescindir el contrato de EH, fue aprobado en comisión de dictamen en el gobierno de Oliva. Y tú te acuerdas que en ese momento fue imposible ponerse de acuerdo, pero al final todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo en la comisión de dictamen, pero cuando ese dictamen iba para el pleno de Casa Presidencial, llamaron para que no se discutiera, porque es el que daba las órdenes, Juan Orlando en aquel momento. Desde ese momento a nosotros nos convencimos de que había intereses grandes y que cuando ese negocio se hizo, yo lo dije ayer en la exposición de motivos en el Congreso Nacional, también metí el decreto nuevamente para que el Estado de una vez por todas decida contractualmente rescindir ese contrato. Porque el único objetivo principal en ese momento histórico era que buscar una empresa para que controlara directamente, independientemente del Estado, las pérdidas técnicas y no técnicas, que en ese momento eran de un 26%.
Pero ¿qué pasa? Que hace 4 años, ahorita las tenemos, según técnicos de la ANE, en un casi 40% de las pérdidas. Significa que la empresa nunca cumplió el objetivo para el cual fue contratada en aquel momento. Y voy a hacer una narrativa un poquito corta. Cuando hemos nosotros investigado en este momento que primero en Colombia, después en Miami y Panamá, reuniones para ir a ofrecer el negocio. Y aquí no me van a dejar mentir ustedes, que llegó un momento en este país que andaba cobrando 2 empresas a quien pagara primero el recibo. O sea, era una mafia organizada porque se han encargado, desde que estaba una empresa que manejaba Arturo Corrales, que se llamaba Seme. Desde ese momento y después manejado por varios bancos o el fideicomiso de lo que era el cobro, repartir el recibo. Pero bueno, explotaron este país por años, gobierno tras gobierno, dándole esos contratos que lo manejaba, en primer lugar, la ENE con sus empleados repartiendo el recibo. ¿Qué sucede? Que en este momento, si sumamos nosotros en los 4 años, pagándole 14 millones de dólares mensuales a EH por un servicio que nunca cumplió, hay que decir que fue un desastre y que además, para ahorrarse el personal a nivel nacional, se dedicó esa empresa, y eso lo dice el decreto que metimos ayer, se dedicó esa empresa a promediar contadores. Significa que si aquí en el país hay 200,000 viviendas que están en renta, por ejemplo, EH solo facturaba, y si el último recibo era 5,000 empiras, eso le sigue saliendo. Y si la casa está un año para alquilarse, significa que cada persona tiene 60,000 empiras que pagarlos de luz, porque solo promedian. Eso es un delito. Número 1. Y número 2, que aparte de ese robo, no hay dónde ir a reclamar. Estamos en un estado de indefensión total. Nosotros no aguantamos las quejas. Eso motivó, Juan Carlos, para que nosotros metiéramos ese decreto. Y en el artículo 2 del decreto dice que la energía en Honduras está obligada, se le ordena que devuelva los dineros que la gente tuvo que pagar, porque si una empresa pagó un dinero que no lo debía, tiene que devolvérselo obligatoriamente. Y número 3, el artículo 3 del decreto dice que en este momento hay gente que le han facturado hasta 40,000 empiras y ha salido en todos los medios y no hay dónde ir a quejarse. Entonces se ordena a la empresa de Energía Honduras que le elimine esos cobros excesivos que le hicieron, injustificados, porque vino a ser un solo desastre a este país. Eso es parte del hoyo negro que tiene la Energía Honduras, porque a este momento 140,000 millones de deuda que tiene la energía, y la mitad de eso es para las empresas generadoras de energía térmica, eólica, solar y sobre todo hídrica. ¿Qué significa? Que hay contratos que el Congreso Nacional los dio incluso más caro que la energía térmica en este momento, que es consumida por combustible, por búnker. Solo usaron nuestros ríos. Y los mismos térmicos, tengo que decirlo aquí públicamente, se cambiaron a la otra matriz, pero siguen metiendo sus plantas, y quien le toca directamente generar en las horas pico, cuando más se necesita la energía eléctrica, es al Estado. Y desde el mismo Estado sabotearon el cajón, del mismo Estado sabotearon plantas como Cañaveral, Río Lindo, otra de la Ceiba y una de Olancho, que no están funcionando. Incluso sabotearon para que Patuca 3 empezara hasta este momento. Que Patuca 3, que es un proyecto del Estado, que le está saliendo más caro, 3 veces el doble, porque tardó 10 años en terminarse y se hizo y no teníamos las líneas de transmisión. Es más, se empezó a funcionar Patuca, que nosotros creímos que la zona productiva de Olancho, Colón y Ceiba iba a ser un polo de desarrollo, porque ya no iba a tener problemas con los apagones. Fue peor. Aprobamos hoy, un ejemplo, en esta semana empieza a funcionar Patuca, un mes después
estamos aprobándole a una empresa de las que son saqueadoras de este país un decreto de 2.000 millones para seguir generándole con las plantas térmicas a Olancho, Colón y La Ceiba. Ese tipo de cosas son las que realmente molestan. Y es por eso que en el decreto que viene del gobierno en este momento, vienen dos elementos fundamentales. Y aquí dejémonos de cuestiones que es la seguridad jurídica y la seguridad de los hondureños. La energía eléctrica tiene que ser declarada en este momento, para empezar, un derecho humano. ¿Por qué? Porque si no tenemos luz, no hay desarrollo. Si no tenemos luz, no podemos cocinar nuestros alimentos. Ya quiero que más adelante me hable de lo que contiene el decreto. Arquitecto, por favor, sus valoraciones sobre esto de EH y la interpretación que usted está haciendo de todo lo que está pasando con esta llegada de la ley ha atisbado los ánimos. Bueno, sí, la verdad es que esta nueva iniciativa es algo que ha venido a ser un tsunami económico en nuestro país. Digo económico porque todos los que están inmiscuidos en él, principalmente los que son generadores y los que son distribuidor, en este caso EH, han brincado porque se ven amenazados. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando mencionamos amenaza, es lo que está causando las reacciones de todas estas personas que se les está yendo el negocio. Y eso hay que decirlo tajantemente. Todas estas situaciones de decir de expropiación, de nacionalización, pues yo no lo veo por dónde, porque la iniciativa de ley es bastante clara cuando dice de que se les autoriza a las autoridades de la NE y los otros funcionarios de gobierno, los otros secretarios de gobierno también, a renegociar las deudas, a renegociar las tarifas, y que si no hay acuerdo entre las partes, pues definitivamente se puede llegar, se les autoriza a propiciar una compra-venta previo en justiprecio. Sí. Eso significa no nacionalización y expropiación, para nada. Significa diálogo entre las partes para llegar a un común acuerdo de la forma en que debe de respetarse un Estado de Derecho. Se respetan las leyes, se respetan los contratos y se respetan los derechos. Eso significa, el Estado de Honduras tiene el derecho de poderle mencionar a alguien, bueno, si no nos ponemos de acuerdo, le puedo comprar. ¿No quiere? Ok, no me venda. Ahí se acabó el asunto. Lo mismo pasa con EH. EH se le dice, negociemos, sentámonos y veamos qué pasa. Incluso, tengo que decirlo, o sea, en nuestro caso estamos muy de acuerdo con esta iniciativa de ley donde se plantean prácticamente el 100% de las recomendaciones que nosotros como sociedad civil, como Coalición Patriótica de Solidaridad, hemos venido exigiendo, pidiendo desde hace años. ¿Están todas esas sugerencias de ustedes en esta iniciativa? Están ahí. ¿Cuáles eran? Renegociar contratos, renegociar deuda, renegociar con EH, buscar cómo hacer efectiva finalmente lo que es las pérdidas, la eliminación o la baja de las pérdidas técnicas y no técnicas, las auditorías forenses en este caso, en lo administrativo, lo técnico y lo legal. Está también la reestructuración de la NE para volverla a una institución técnica principalmente, etcétera, y otras más por ahí. O sea, sí están todas. Así que no podemos estar nosotros en contra, porque después de tantos años que hemos analizado este tema, definitivamente nos hace ver que es primera vez, porque el gobierno pasado, sinceramente, a pesar de muchas veces que se les dijo, y ellos mencionaban, vamos a renegociar, pero nunca lo hicieron, y creemos que era lógico, ellos fueron los que, a pesar de que esta ley comenzó a ser la ley del sector eléctrico, comenzó a ser nociva para el Estado de Honduras desde el 2007, y que después se acogieron a ella los generadores, porque los generadores que eran térmicos se convirtieron a también renovables. No dejaron la térmica, sino que se sumaron a la renovable. Entonces, ellos mismos continuaron haciendo muchos arreglos para que precisamente
el gobierno tuviera que aprobar y todos estos contratos eran lesivos, eran nocivos, eran leoninos. Así es que yo creo que esta situación, cuando viene la EH y dice eso, en primer lugar, yo no quiero pensar, y lo digo respetuosamente, yo no quiero pensar que el funcionario de gobierno llamado secretario de Energía y gerente provisional de la ENE está mintiéndonos. Si él dice, estamos presentando una demanda... Y lo tuiteó en su cuenta personal. O sea, yo quiero creerlo porque es alguien, es una figura del Estado, de la conformación gubernamental, con todas las de ley para decir y decirnos la verdad al pueblo hondureño. Ahora, ¿qué pasa con EH en este caso? Yo creo que EH lo que está haciendo es tirando manotadas de ahogado, tratando de hacer presión. Mi pensar es, ¿por qué ellos sí nos pueden demandar a nosotros, como Estado, una demanda de 570 millones en el exterior, 7.000 millones por acá? Pero el Estado tiene que quedarse con los brazos cruzados. Nosotros, de hecho, hace días, hace meses, hace años, hace como 3 años venimos diciendo, ¿por qué no se demanda a EH por incumplimiento de contrato? Mire, si yo le voy a alquilar a usted una casa y el objetivo principal del alquiler, de ese contrato de alquiler, es que usted me pague por el alquiler y no me paga, yo tengo el principal derecho para rescindir ese contrato y sacarlos. Entonces, si el principal objetivo de ese contrato era bajar las pérdidas y no se ha cumplido, porque cuando ellos entran, las pérdidas andaban por el orden de 32%. Tenían que bajarlo a 17% en 7 años. Hoy están en 38%. Subieron. ¿Qué significa? ¿Y qué pasó? El único año que ellos generan una rebaja en las pérdidas fue precisamente el primer año. Después de ese año, volvió a subir todo para... ¿Y por qué? Porque era el tiempo más fácil para bajarlas, porque estaba todo dado. Entonces, al no haber cumplido ese contrato, el Estado de Honduras tenía la obligación prácticamente de demandar por no cumplimiento del contrato. Entonces, digamos, aunque la ENE también incumplió en algunos de sus obligaciones, la EH incumplió la más fuerte obligación que se tenía en ese contrato, y era bajar las pérdidas. Muy bien. Kevin, justiprecio, expropiación, ¿qué lectura han hecho ustedes de todo esto que está pasando con esta nueva ley de energía que se va a discutir quizá la próxima semana ya en el Congreso Nacional de la República? Sí, don Juan Carlos, bueno, nuevamente agradecerle por el espacio al pueblo hondureño. Bueno, la ley realmente tiene muchos elementos que van más allá de los contratos en términos de expropiación, nacionalización. Lo ha dicho tanto el ministro de Energía, el doctor Eric, lo ha dicho el doctor Bruno Espino también, que no habrá nacionalización ni expropiación y que ese no es el espíritu, y nosotros confiamos que lo que están expresando ellos así será también plasmado en el documento para darles tranquilidad siempre a los inversionistas. Pero más allá de eso, don Juan Carlos, hay muchos elementos que ha mencionado el diputado Flores, que ha mencionado don Juan Carlos Rodríguez también, que son de alta relevancia para nosotros como hondureños. Cuando hablamos del tema Patuca, por ejemplo, ya lo mencionaba correctamente el diputado, que se construyó el proyecto y durante tantos años nunca se invirtió en la red de transmisión para poderle sacar el beneficio máximo a esa inversión que se realizó, haciendo a un lado el costo, ¿verdad? Porque también lo mencionó él, estuvo por sobre el costo de cualquier proyecto hidroeléctrico que normalmente se construye de esa magnitud. Para que el pueblo hondureño lo pueda tener con claridad, es como construir, como sembrar una finca de café, una finca de maíz, pero no hay carreteras para sacar esa producción. Algo parecido a lo que pasa con Patuca, realmente por muchos años, en mi caso, estando antes de la Cámara, también la Cámara, el sector privado en general ha hecho esas recomendaciones muy puntuales de poder invertir en esa línea de transmisión, que es el transporte, que es la infraestructura, las carreteras que van a llevar cada kilovatio hora de los centros de producción al centro de consumo y nosotros como usuarios. Me parece que ese es el principal reto que tiene el país, poder invertir en toda esta infraestructura, porque los problemas no solo están en la zona de Olancho, sino también en la zona sur, zona norte,
en la zona de Copán hay muchos lugares en los que se tienen que hacer inversiones de aproximadamente unos 800 millones de dólares. Cuando hablamos en el global, urgentes y de prioridad de corto plazo son 400 millones de dólares los que se tienen que invertir. Por otro lado, también mencionar lo que decía el diputado, lo que decía don Juan Carlos Rodríguez, el tema de las pérdidas, que siempre ha sido una gran preocupación porque eso requiere de una voluntad política muy fuerte. Antes de que viniera EH, el nivel de pérdidas estaba muy alto, demasiado alto para la región. Llegó EH y el nivel de pérdidas, pues lastimosamente no se logró reducir y eso nos ha traído una situación muy grave. Yo siempre repito eso porque el secretario privado, doctor Manuel Zelaya, lo ha dicho correctamente, $1 millón diariamente que se pierden en concepto de pérdidas técnicas y no técnicas y nos está generando un problema bastante mayúsculo en tema fiscal. Por otro lado, el tema de la administración del ENE, las auditorías que mencionaba don Juan Carlos, me parece que son muy importantes. ¿Por qué razón? Porque cuando uno entra a revisar los estados financieros del ENE, es difícil saber los ingresos, por qué están, de dónde provienen, y los egresos, por qué se dan. Es decir, no se sabe con claridad de dónde proviene, si es por ventas de energía, los peajes de transmisión y distribución, los egresos por el tema de pérdidas, pago a proveedores y muchas otras cosas. Y eso, para hacer un símil o una analogía que le sirve al pueblo hondureño también, es como que uno tenga 3 negocios, un car wash, un restaurante y un salón de belleza, y todos tienen la misma caja chica, todos tienen la misma contabilidad. Uno cómo sabe realmente dónde está recibiendo esos ingresos y dónde está teniendo los egresos y dónde están las áreas de mejoría. Entonces, yo realmente también agradecer en nombre de la Cámara de Comercio tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso Nacional, a los diputados del Partido Libertad y Refundación, porque para este proceso han invitado al sector privado a la socialización. De hecho, sé que hay algunas gremiales que están reunidos con la Comisión de Energía, y por otro lado también esto se hizo para la Ley de Empleo por Hora, que también se dio el espacio para poder escuchar las impresiones de nuestra Cámara, del presidente, el ingeniero Eduardo Facusé, y estamos seguros que vamos a poder trabajar de la mano para lograr superar muchos de esos retos. En el tema de empleo por hora, pues construir una normativa legal laboral que tenga el beneplácito de todos y el consenso de todos, porque eso es lo más importante, don Juan Carlos, que aquí nada debe ser impuesto. Todo tiene que ir con el consenso de las partes, de los interesados, y en respeto de las leyes que establece la Constitución de la República. Y en el tema energético, los retos que tiene el nuevo gobierno son bastante grandes. Nosotros estamos en toda la discusión de la zona norte es una de las áreas que más sufre de interrupciones por el descuido que le dieron las autoridades anteriores a toda la red. Yo siempre cuento esta anécdota, que recientemente que me mudé a San Pedro Sula, me tardé 2 horas en abrir una cuenta bancaria porque se iba la luz y había que reiniciar el sistema. Desde el ticket que uno toma de la fila, tenía que estar esperando porque se reiniciaba, y eso nos debe hacer reflexionar, don Juan Carlos, lo que vive realmente el pueblo hondureño día con día. Hay zonas que tienen varias horas que no tienen energía eléctrica, y repito y reitero, esto es un tema que le heredaron al gobierno de la presidenta Xiomara Castro y que tenemos que trabajar de una manera bastante fuerte, de la mano todo, digamos, don Juan Carlos Rodríguez realmente es un conocedor también de los problemas que hemos tenido, no solo en el tema de electricidad, sino en materia energética, que justamente hoy estaba viendo por la mañana que el precio del combustible, del petróleo, está subiendo nuevamente. Vamos a entrar al periodo de verano, que inicia oficialmente en Europa y Estados Unidos en junio, y eso probablemente nos afecte nuevamente con alzas en combustibles y electricidad. Muy bien, tengo que hacer una pausa comercial. Voy a regresar con ustedes aquí, diputado Flores, para que hablemos específicamente de esta ley. ¿Cuándo se va a empezar a discutir esta ley en el Congreso Nacional? ¿Y por qué ha generado este temor en algunos sectores, hablando de expropiaciones y otros temas? Pausa comercial, cortesía de la mejor cooperativa de Honduras, de la Coacel. Vaya a la Coacel esta mañana, actualice sus datos, y hay extraordinarias promociones, sorteos que se van a estar realizando durante el mes de mayo para todos los maestros que vayan a actualizar sus datos. Vaya, hágalo. Lo puede hacer en línea, lo puede hacer presencial, como usted quiera. La atención es esmerada, así lo ha instruido la Junta Directiva que preside el profesor Germán Astul Mejía. Y en el aniversario 57 del COPRUN les informamos que ya están listas las tablets. Los maestros que quieran ir a traer una tablet al COPRUN hoy pueden hacerlo en su día de aniversario. $12 apenas va a pagar, y va a tener una herramienta con una tecnología de punta y cobertura a todas las redes, Facebook, Twitter, Instagram, lo que usted quiera, con apenas $12 mensuales. Ya regreso aquí en el Foro de 6. Para Android.
y el gobierno. Bueno, hablemos, diputado Juan Ramón Flores, sobre esta ley que ya está en el Congreso, ya le envió el Poder Ejecutivo, se leyó el día martes y entiendo la próxima semana se va a discutir. ¿Por qué ha generado tanta suspicacia esto? Bueno, yo quiero felicitar a Juan Carlos Rodríguez porque hoy tengo la oportunidad de compartir un foro. Alianza Patriótica. Coalición Patriótica. Perdón, te maté, ¿verdad? Sí. Alianza Patriótica es la del general Romeo. Nefasto. Bueno, no soy político, ese es el asunto. Sí, la coalición, Romeo Vázquez Velázquez. la coalición, el cual yo también en algún momento con la Doctora Handal. Handal, Con ella, sí. Juliet Handal. estuvimos apoyando porque con eso de los combustibles, si ocupa alguien aquí, una contraparte, porque si aquí todo el mundo jala para un solo lado, nos hundimos todos. Así es. Y ustedes han sido pieza fundamental. De hecho, nosotros hemos recogido todas las propuestas de ustedes como sociedad civil. Y si ustedes ven en el decreto está reflejado. Pero algo importante que decía Juan Carlos es que ese decreto ha creado problemas porque, yo le voy a decir algo, 118 contratos, Juan Carlos, que cubren la fuente legislativa, se va a dar cuenta que a matacaballo, sin necesitar energía, porque queremos una auditoría forense internacional para que venga a decirnos dónde se consumieron los 3.000 megas que el Estado pagó. Porque es cierto, ha habido lloriqueo de los térmicos, de los generadores, pero aquí nunca se les ha dejado de pagar. Por más de 30 años se les ha pagado. Y yo les puedo decir algo, porque yo estuve en la Comisión de Energía el periodo pasado, que fue duro porque estábamos en la dictadura. Y tú eres testigo, Sí. peleando desde adentro. Llegamos a un momento, cuando se unieron las fuerzas políticas, que paramos un contrato de 220 megas, de 20.000 millones. Lo paramos. ¿Por qué? Porque le demostramos en ese momento al gobierno que había una sobrecompra de energía. ¿Y por qué entonces empezaron a amenazar los generadores con que habían apagones? Y las campañas mediáticas que pagan los generadores, yo tengo que decirlo porque he visto periodistas que se rasgan las vestiduras diciendo que aman esta patria, que aman a este país, que están en contra de la corrupción, exigiendo como voceros directamente de los generadores de energía. ¿Y por qué digo generadores de energía en general? Sé que hay unos pequeños generadores que a eso les aprietan las tuercas, porque como esos no pagan soborno, no pagan moje, los aprietan. Me refiero a los grandes generadores, porque estas personas, llegó un momento que el combustible estaba carísimo. Entonces decidimos, cambiemos la matriz. Estaba 70% energía con búnker, térmica, y el resto energía renovable. Entonces, se hace una ley, vamos a favorecer para que se invierta en energía renovable y se les conceden impuestos, se les regalan todo, se les regala de todo para que la gente invierta. ¿Qué pasó? Solo apagó la planta uno de estos mafiosos y le agarraron los ríos de este país. Solo pone la turbina. ¿Y qué pasó? Que estaba saliendo más cara la energía, incluso con el agua que es de nosotros, que con el combustible que lo traen de otros países. ¿Qué sucede entonces? Cuando nosotros nos damos cuenta que desde la ENE, desde los despachadores, a quien le toca la peor parte es al Estado, con sus plantas generadoras, favorecen y nunca se ha demostrado, y con esta auditoría forense se va a demostrar quiénes son los que están generando, porque nosotros sospechamos, y lo digo desde este punto de vista, que aquí se ha pagado millones de lempiras por energía que nunca la dieron los generadores. Cierto. Y eso se va a demostrar, porque a este momento los 800 megas que podemos ocupar nosotros para la matriz energética y tenemos una compra de 3.000 megas,
¿Dónde están? ¿Por qué están los apagones entonces? ¿Por qué amenazan con cortarle la energía a los hondureños y empiezan desde este momento a presionar? Es por eso que pedimos el apoyo de la coalición patriótica, que pedimos el apoyo de la sociedad civil en general, del pueblo hondureño, porque este tema es un tema de país. Y si cuando el gobierno de Manuel Zelaya, antes del golpe, que le dábamos a la población gratis, a la que consumía con 2 foquitos y que un ventilador, que es la mayor parte de la población, y que además le dábamos un bono de 80 lempiras, esta empresa, la ENE, tenía un superávit de 2.000 millones, porque hay que decirlo, Juan Carlos, la ENE es un monopolio energético. No puede estar en quiebra un monopolio porque solo ellos compran energía y solo ellos le venden al pueblo una energía. ¿Por qué tiene que estar quebrada la energía? Algo, como dice Juan Carlos Rodríguez, tiene que estar pasando adentro. O como decía Kevin allá, que lo quiero felicitar por el discurso, me gustó la opinión de la Cámara de Comercio. Antes parece que lo había visto como representante de los generadores, ahora es otra bandera, tiene que ser un discurso diferente, pero sobre todo la bandera, Kevin, de la patria, porque aquí no podemos seguirlo nosotros callando lo que está pasando. Y este tema, Juan Carlos Rodríguez, esto nos puede costar la vida, porque si un empresario de los que empezó a amenazar este país, le debemos 2.000 millones, le debemos como Estado, yo soy parte del Estado, 2.000 millones, y trae un barco ahorita de combustible de 400 millones, significa que casi son 2.500 millones, y siguen operando sin ningún problema. ¿Qué significa eso? 2.500 millones, Juan Carlos. Significa que se han hecho multimillonarios con el negocio y que esas plantas se pagaron hace más de 30 años y que ahora lo más justo es que renegociemos esos contratos, o de lo contrario, si no aceptan, yo creo que el Estado va a tener que tomar acción, en primer lugar, porque la energía es un derecho humano. Sí. Y sobre todo, un tema de seguridad nacional del país. Definitivo. Ahora, lo que ha generado polémica, arquitectos, es el artículo 4 y 5, que tiene que ver con los generadores, ¿verdad? Que eso es lo que ha como disparado un poco la valoración que hacen los generadores. ¿Qué va a pasar con esto? Hay que seguir generando procesos de concertación. Ayer ya la comisión estaba dictaminando esta iniciativa del Poder Ejecutivo. Bueno, mire, yo creo que esta iniciativa debe de aprobarse primero, para que todos estemos claros, y tenemos que ser claros también, todo debe ser transparente siempre. Por lo tanto, al aprobarse esta iniciativa, y como está planteado hasta ahora, definitivamente no vemos ningún problema. Y este artículo 4 y 5, que habla de lo que ellos llaman expropiación, no es como tal. Por eso esto, como está planteado, está tan claro que no debe cambiarse ese espíritu. Y eso estamos claros, ¿verdad? En algún momento debemos de entender que no podemos estar en contra de la empresa privada. Estamos claros en eso. Pero una cosa es ser empresa y otra cosa es usar la empresa para delinquir, porque le han robado el Estado. Correcto. ¿Por qué? Cuando hay corrupción, hay actos delincuenciales. Entonces, ¿qué sucede en esto? Y nuestro amigo Kevin bien lo sabe, allá hay empresarios generadores pequeños principalmente, muy correctos. Hay gente que le ha vendido al Estado con sus plantas generadoras hídricas a precios correctos, 7, 6 centavos, y lo han hecho así. El problema es un grupo de empresarios que son los que decíamos antes, estaban en las térmicas y ahora se sumaron también a las renovables, que han mantenido un status quo en el cual creemos que ese debe desaparecer, definitivamente. ¿Y esto qué significa? Que haciendo la reestructuración de la ENE, y también Kevin lo mencionaba claramente, que hay que poner a competir, y correcto, aquí el diputado decía, hay que ver cómo el Estado debe de tener, por qué el Estado debe de tener un monopolio. Es que el Estado es diferente un monopolio privado que un monopolio estatal. ¿Por qué? Porque el privado busca utilidades, busca negocio. El estatal no. El estatal tiene un monopolio para buscar
bienestar social. El bien Y eso debe ser el bien así, común, el digamos. bien común. Por lo tanto, yo no creo que lo malo sea el monopolio estatal en este caso. Hay dos cosas que hay que ver con eso, conste, para que funcione correctamente. Primero, que la ley plantea que debe de haber en este momento hay una concentración en una estructura vertical de la ENE. La ley menciona que debe de partirse la ENE internamente, a lo interno, dentro de esa estructura vertical, una segmentación en 4 partes. 4 partes que son dividir la ENE internamente en lo que es las 3 sugerencias, ¿verdad? Con una gerencia general principal y 3 sugerencias que son para la generación, para la transmisión Pero y manejado para por la el Estado. distribución. Mientras Todo que manejado la por el otra Estado ley dentro de la decía ENE. que había claro. que privatizarlo. La otra ley era separar la ENE en 4 empresas diferentes, siempre del Estado. Pero en este caso se habla de que son la misma ENE, solamente que es dividida a lo interno en 3, más una cuarta que es el sistema de despacho, que sería una cuarta columna. Entonces, esto es una diferencia, primero, porque se va a poder poner a competir dentro si la ENE se convierte en un ente meramente técnico y transparente. Por eso decimos, si el ODS hoy trabaja bien en cuanto a la transparencia, porque se le da datos a los hondureños en cualquier momento que lo puede visualizar, la ENE en su parte del sistema de despacho también lo puede hacer. Solamente se le tiene que exigir mediante ley que cumpla con ese trabajo y de forma técnica lo va a hacer. Y entonces eso nos va a garantizar que aunque todo esto se mantenga dentro de un concepto, yo creo que en esto podemos plantear algo muy claro. Tal vez al explicársele esto muy bien a la embajadora de Estados Unidos, ella se da cuenta que realmente nuestro interés como país es rescatar el país. Ayer se reunió con el gerente de la ENE, la embajadora. Correcto, y yo creo que ella ha hecho bastante bien en hablar con incluso ya platicó con los generadores privados también, se reunió con todos ellos. Y yo creo que es de sabios recapacitar. Y en este caso yo creo que tanto EH como los generadores deben de entender que la forma más inteligente de salir de esto, primero es que no se sientan amenazados realmente, sino que se sientan que todos, la empresa privada y los hondureños como personas, tenemos que trabajar en bien de nuestro país. Estamos construyendo patria. Tiene que ser Todo el mundo. para ellos. Y entonces luego, lo más inteligente es sentarse a platicar, a conversar y a consensuar. Interesante eso. Kevin, ya me va quedando poco tiempo de foro. Quiero cerrar su participación con usted, San Pedro Sula. Este tema del justiprecio ha sido un concepto que se ha popularizado en el pueblo hondureño en los últimos días. ¿Llegaremos a ese justiprecio, Kevin? Y hay preocupación con este artículo 4 y 5, como le decía al arquitecto en relación a esta nueva ley. ¿Con qué podríamos cerrar, Kevin? Quiero sus valoraciones finales y le agradezco siempre que me acompañe en el foro de 6. Sí, muchas gracias. Realmente sí quiero aprovechar estos últimos minutos, don Juan Carlos, para hacer referencia a lo que mencionó el diputado, agradecerle las felicitaciones y comentarle que de hecho hemos compartido muchas posturas a lo largo de los años, a pesar de que sí, en efecto, yo trabajé en el sector de generación por varios años. Uno de los temas que él mencionó que es muy importante y que la posición se mantiene, la posición de la Cámara sigue siendo la misma en cuanto a esos contratos que se aprobaron previo a la aprobación de la Ley General de la Industria Eléctrica en 2014, que son, él mencionaba 118, que muchos de ellos nunca se desarrollaron. La postura siempre ha sido depurarlos, es decir, los que realmente no tienen una viabilidad o que se tenga una certeza de que se van a construir en algún momento, tienen que ser depurados y cancelados. Y le comento al diputado que eso también me ha traído problemas, porque obviamente hay intereses en ese sentido. Pero ¿por qué es importante esto, Juan Carlos? Porque la planificación no puede ser la mejor o la más óptima si uno no sabe si hay un proyecto que va a entrar o no. Y eso realmente afecta toda la planificación, tanto en generación como en transmisión. Por otro lado, también mencionarle que uno de los principios que compartí antes de venir a la Cámara y que la Cámara comparte también es el de procesos de licitación competitivos, transparentes y eficientes, ¿verdad?
contrataciones directas, contrataciones de emergencia, realmente es lo que nos ha traído este problema en Honduras. Eso es algo que yo lo debo decir, no se ha compartido en ningún momento. En el 2020 mi postura, yo creo que usted puede dar fe, don Juan Carlos, tanto de don Juan Carlos Rodríguez también, que mi postura y en el momento fue que no tienen que haber contratos de emergencia, no tienen que haber contratos directos, porque terminamos pagando todos como hondureños. Entonces, realmente agradecer nuevamente las felicitaciones, porque sí, compartimos muchas posturas con las posiciones del diputado. Cerrar con esto, don Juan Carlos, en el sentido que en la zona norte, uno de los elementos que más nos preocupa es esas interrupciones, ¿verdad? Porque realmente aquí el motor económico del país es más del 60% del PIB. Gran parte de la generación de empleo se da en la zona norte y lastimosamente, debido a los descuidos de los gobiernos anteriores, no tenemos un servicio de calidad o confiable siquiera, ¿verdad? Ya les contaba esa anécdota yo anteriormente, y por otro lado también esperar que las autoridades, y ahí solicitar también el apoyo del diputado Flores para que se le dé esa prioridad a la construcción de esas obras de mitigación de riesgos en el Valle de Sula, precisamente por los huracanes que se dieron durante ETA y IOTA, que nos dejaron no solo pérdida económica, sino que también pérdida humana, que es lo que más realmente debemos de lamentar. Entonces, en ese sentido, nos parece que es positivo que se haya incrementado el presupuesto para el sector de energía, y también aquí comentar que nosotros hemos reconocido la importancia de haber incrementado el presupuesto en salud, en educación y por sobre todo Banadesa, porque en algún momento, don Juan Carlos, de aquí dejar la opción abierta para hablar de esta crisis alimentaria que se nos podría venir. Ya el Programa Mundial de Alimentos ha dicho que Honduras entre junio y julio podría tener una situación de hambruna debido a la crisis que se ha generado en Rusia, en Europa, y eso nos viene a impactar de una manera muy fuerte. Entonces sí son intereses de nación que las cámaras persiguen, y que ahí siempre las puertas están abiertas para trabajar con los diputados. La semana pasada recibimos con satisfacción, ¿verdad?, de los diputados de las diferentes bancadas en la Cámara para hablar y expresarle precisamente esos objetivos que se ha trazado la institución. Gracias, Kevin. Kevin Rodríguez, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. ¿Hay que ir a visitar a Kevin en la Cámara de Comercio, arquitecto? Vamos a ir a verlo. Cierro con ustedes un minuto cada uno, solo tengo un minuto apenas de foro. Mire este mensaje de los muchos que me llegan, pero este me preocupa. Soy Lucio Aníbal Leiva del STA Cruz Roja, Cruz de Yojoa, dice. A mí me cobran 75,000 de luz y no les debo, deberían investigar estos casos. Excelente programa. ¿Cómo hago para pagar ese dinero? Difícil, ¿verdad? Metimos el decreto para eso, para que le devuelvan ese dinero. Un gran tema sensible para todas las... Excelente eso. El tema de energía es grave, el problema para todos es que al final lo pagamos los mismos hondureños. Los que consumimos son los que pagamos al final. Bueno, tanta gente que me envía mensajes. Felicitaciones a sus invitados, excelente tema. Creo que las conclusiones que han llegado y lo que han dicho hoy, en muy pocos foros lo han dicho, hoy sí han dicho la verdad. Bueno, un minuto para cada uno. Juan Ramón Flores, diputado del Partido Libertad y Refundación de Comayagua. A Kevin, a los empresarios de Honduras, que los empresarios honestos y transparentes y que no han agarrado contratos, coludiéndose con la mafia organizada entre empresarios, entre ministros, entre diputados, tienen que estar tranquilos. Eso se va a defender. Contratos que son amañados, créanme que van a ir hasta la cárcel los que firmaron y los que metieron esos contratos. Y número 2, decirles que no se sienten amenazados. El problema es que hoy hay un nuevo gobierno y este es el gobierno del pueblo. Y vamos a defender, si es posible, con la vida, Kevin, a esta patria. Porque yo les voy a decir algo, no podemos quedarnos callados ante tanto latrocinio que está cometiendo. Y el latrocinio más grande en la historia de este país es esto de la ANE. No fueron los hospitales móviles de 1.500 millones, no fueron los 16 millones de seguro social, no son la red de diputados, no, es este tema. Y patriota tiene que ser todo aquel que defienda esta patria, porque la energía es un derecho humano y es un tema de seguridad nacional y lo vamos a defender desde ese punto. ¿La próxima semana se discute esta ley? La próxima semana... ¿Hasta terminarla? Vamos a hacer algunas rondas de reuniones porque queremos que los empresarios, sobre todo los que han hecho malas cosas, entiendan que esto ya cambió y que la fiesta ya les terminó. Muy bien. Arquitecto Juan Carlos Rodríguez de la Coalición Patriótica, gracias por acompañarme. Un minuto, por favor. Sí, a usted, Juan Carlos, muchas gracias por la
invitación al diputado y a nuestro amigo Kevin allá en San Pedro Sula, creemos que tomemos conciencia. Quiero llamar a tomar conciencia como hondureños para poder dialogar y llegar a consensos que beneficien al país, no a sectores, sino que al país. Pero también tengo un llamado aquí para el gerente interino de la NE, el ingeniero Tejeda, que nos diga, supimos que en el gobierno pasado se había intervenido el contrato de EH y que estaban trabajando a la par para tratar de reducir pérdidas. No hemos tenido ningún tipo de informe sobre ello. Todavía tenemos el dato de los 38% de pérdida. Queremos conocerlo para saber si en alguna forma este trabajo conjunto está funcionando. Y finalmente decirle al diputado acá que tenemos confianza todavía en que las cosas se van a hacer bien en todo lo que resta, que casi el 95-98% de este gobierno debe de ser bien hecho. Así es que los hondureños queremos mantener esa confianza y debe de darse en esa forma. No, es Honduras nuestro principal objetivo en todo porque queremos el bien para nuestro país. Le agradezco mucho. Gracias. Muy finos. El arquitecto Juan Carlos Rodríguez, el diputado Juan Ramón Flores y Kevin Rodríguez son mis invitados esta mañana en el Foro de 6. Gracias a ustedes por esa sintonía. Si el creador del universo lo permite, nos encontramos mañana de 7 a 8 de la mañana, siempre aquí en el Foro de 6. Que Dios bendiga Honduras.